Dios le bendiga. Gracias por permitirnos estar con usted compartiendo la palabra del Señor, y quiero compartir ahí en el Salmo 67, versículo 1. Vamos a compartir ahí en ese Salmo. El tema lo estoy titulando Dios tenga misericordia de nosotros. Y voy a iniciar la lectura ahí en el versículo 1, dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, el tema hoy lo estoy titulando Dios tenga misericordia de nosotros, porque eso es precisamente lo que nosotros debemos pedirle al Señor todos los días, especialmente en estos últimos tiempos. Debemos pedir: Señor, bendícenos con tu misericordia. ¿Por qué? Porque los tiempos están difíciles cada vez más. Estamos pasando por momentos peores cada vez que pasa, cada día, y pues en sí no debemos pasar por alto todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, especialmente con todas estas cosas de la pandemia, aparte los problemas internos de la nación, porque yo creo que cada nación tiene sus problemas y son serios, todo lo que está pasando alrededor del mundo, y pues nosotros necesitamos la misericordia de Dios por todo lo que está sucediendo. Aquí en el Salmo 67 vemos que el salmista inicia proclamando esa misericordia de Dios. Y dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Así es como inicia en este salmo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es necesario pedirle al Señor por esa misericordia y por su bendición. En el versículo 2 y al 3, aquí vemos nosotros que dice que sea conocido en la tierra su camino. Es necesario que sea conocido en toda la tierra el camino de Dios. Dice ahí: para que sea conocido en la tierra tu camino. Dice ahí en el versículo 2: en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Está hablando en estos dos versículos donde es necesario que en todos los pueblos, en todas las naciones, lo alaben. Y así, de esta manera, nosotros podemos ver que la salvación de Dios es necesaria que sea conocida en todas partes, en todos los pueblos, en todas las naciones. Debe conocerse de esa salvación. Dice ahí en el versículo 2: en todas las naciones tu salvación. Bueno, a la luz de la podemos ver que en todas las naciones se está conociendo la salvación del Señor, y asimismo se alaba a Dios en todas las naciones, pero no todo mundo lo alaba. No todas las personas lo aceptan en su corazón, pero no deja de alabarse en esas naciones. Aún en las naciones donde está prohibido
alabar al Señor Jesucristo, ahí hay gente que ya lo alaba. Aunque sea uno, dos, tres personas, pero ya hay alguien que lo esté alabando en esas naciones. No todas las personas le conocen y no todos le van a conocer, porque no todos creen en él. Asimismo, no en todas las naciones la gente lo acepta, pero sí hay salvos. Asimismo, en el versículo 4 inicia hablando también de esa alegría y gozo en las naciones. Fíjese cómo dice: alégrense y gócense las naciones. Está hablando de ese gozo, esa alegría, pero ¿quiénes son los que van a tener ese gozo, esa alegría de la salvación del Señor? Únicamente los creyentes en Cristo Jesús. Son los que van a recibir ese gozo y esa alegría que está hablando aquí. Y continúa ahí hablando, ¿por qué? ¿Por qué ese gozo? ¿Por qué esa alegría? Dice, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Fíjese nada más. Está hablando del gozo, de la alegría en las naciones, pero también eso es porque va a juzgar a los pueblos con equidad y va a pastorear a las naciones en la tierra. Pues de esta manera es necesario nosotros darnos cuenta de quién está hablando, de esas personas que van a tener ese gozo, esa alegría, porque van a ser pastoreados por él. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Ahí podemos ver nosotros de quién se está refiriendo, porque ahí habla a quién va a pastorear. Por lo tanto, esos son los que van a tener el gozo y la alegría de esas naciones. Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, note usted, había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, note usted, esta multitud es de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, en otras palabras, de todas las razas de la tierra, que estaban delante del trono. Note usted que ahora están delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación. Note usted lo que están proclamando esa multitud de todas las naciones. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban ahí, dice, estaban en pie alrededor del trono. En esa multitud estaba ahí delante del Señor, en su trono, pero alrededor de esa multitud estaban todos los ángeles, alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros. ¿Quiénes? Los ángeles se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ahora note usted lo que dicen los ángeles en el versículo 12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Por qué están diciendo amén? Están afirmando lo que dice la multitud en el versículo 9 y 10. Porque dice la multitud: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En el versículo 12 dicen los ángeles: amén. La bendición y la honra y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos nosotros en esta escena a las multitudes de todas las naciones alabando y exaltando a Dios. Como dice en el Salmo 67, estaban alabando. Dice en el 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Acá en Apocalipsis están todas las naciones, todos los pueblos de todas partes. Y dice en el 4, en Salmo 67, 4, alégrense y gócense las naciones. Ahí lo vemos en el Apocalipsis 7, donde están enfrente, delante del Señor Dios Todopoderoso. Ahora, veamos nosotros en el versículo 13, lo que siguen diciendo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan responde esto. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Fíjese nada más, ¿quiénes eran esa multitud que estaba delante del trono de Dios? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Note usted, no todas las naciones, no toda la gente de todas las naciones van a estar delante de Dios, sino los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos son los que van a estar delante de Dios regocijándose y alabándolo. ¿Quiénes? Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice al final del versículo 14. Dice en el 15, por esto están delante del trono de Dios. Esa es la razón, porque fueron emblanquecidos con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Fíjese nada más la promesa de Dios. Cuando estén delante de Él, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Se fija a quién va a pastorear? A los que fueron lavados por la sangre del Cordero. Esos son de todas las naciones, todos los que fueron lavados por la sangre del Cordero, a ellos va a pastorear. Así que en el Salmo 67 nosotros podemos entender ahora de quién está hablando ahí, de los que se van a alegrar y de quienes van a ser pastoreados por Él. Porque dice en el 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Eso es los que fueron lavados por la sangre del Cordero, según Apocalipsis 7. Así que de esta manera nosotros podemos entender de quién está hablando. Ahora, aquí en Apocalipsis 7 vemos nosotros en el versículo 14 que dice que esos salieron de la gran tribulación. La gran tribulación todavía no sucede. Estamos prácticamente a un paso de que inicie esa gran tribulación. Dios sabe cuándo va a suceder. Dios es el que está llevando el cumplimiento de las profecías que Él mismo ya dio en su palabra, pero estamos a un paso de que suceda la gran tribulación. Para eso, nosotros tenemos que estar preparados para que Cristo Jesús cumpla su palabra, lo que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante.
donde Él va a llevar con Él a la iglesia, donde está el arrebatamiento, donde está aquella promesa que el Señor nos llevará con Él, según el Evangelio de Juan 14:6, que Él va a venir y nos va a llevar. Ahí Él dice que Él va a venir y nos va a llevar. Versículo 2, donde dice que Él va a venir para llevarnos, porque Él preparó un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Hay tantos pasajes de la palabra del Señor donde tenemos esa promesa que Él va a venir y se va a llevar a la iglesia, a todos los redimidos por su sangre, para que estén donde Él está ahorita en este momento. Así que nosotros podemos entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Así que el Señor habla de todas las naciones que Él va a pastorear, pero son únicamente los redimidos por su sangre. No todas las personas van a entrar. Si usted quiere saber en qué lugar se encuentra, déjeme decirle que si usted no ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en Romanos 10, 8 y 9, ahí dice que tiene que confesarlo y creer en su corazón. Tiene que pedir perdón por sus pecados para que usted entre en este grupo de los que van a estar en su presencia gozándose. Si usted no lo ha hecho o usted no cree, lo siento mucho, usted no está en ese grupo que se va a gozar. Así que prepárese, comience a creer, comience a actuar como Dios manda en su palabra, estudie la palabra de Dios, no se deje engañar por lo que dicen las personas, usted estudie por sí mismo la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga para entrar a la presencia de Él. Todo lo que pasa en nuestros días, no todo mundo lo entiende, no todo mundo lo cree. Muchas personas están viendo las cosas, lo que está sucediendo ahí a su alrededor, pero no entiende. ¿Por qué? Porque no entiende lo que dice la palabra de Dios. O tal vez no lo ha leído, o nadie se lo ha explicado, pero por eso es que es necesario que comience usted a profundizar su entendimiento en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos todo lo que sucede en el mundo, vemos las cosas que están dichas por la misma palabra de Dios. Sabemos que Cristo está más cerca de lo que el mundo puede entender o creer. Los demás ven, no creen, no lo entienden, pero por ejemplo, la iglesia puede entender muchas cosas, lo ve y lo ve a la luz de la Biblia. Fíjese nada más lo que Pablo decía en sus palabras, ahí en 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación, los problemas que vivo, hace que yo tenga un excelente y eterno peso de gloria. Ahora dice en el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, no nos detenemos en lo que está sucediendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En otras palabras, los problemas me hacen ver las cosas eternas, las cosas de Dios.
todos los problemas que están sucediendo a nuestro alrededor, a mí me hace ver, a la iglesia le hace ver lo que Dios ya nos está diciendo en su palabra. Cristo Jesús viene para llevarnos a la eternidad. Ya la eternidad, donde vamos a estar en la presencia de Dios, está más cerca de lo que los demás pueden entender. Esas cosas los demás no lo ven, pero si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted lo está viendo. Si usted no había entendido o no había escuchado esto, comience a buscar en la palabra de Dios. Ahí están esas cosas que Dios nos ha prometido. Así que Pablo veía que él padecía, pero sabía que estaba más cerca de la presencia de Dios. Nosotros, con tantas epidemias que han estado sucediendo en esta última década, porque no es la primera, el COVID-19, ¿no? Ya atrás ya habían sucedido varias epidemias, pero ahora se convirtió en pandemia mundialmente. Ahora, con tantas epidemias continuas y tan peligrosas, sabemos que la palabra de Dios se está cumpliendo cuando dice Cristo Jesús en Mateo 24, dice que habrá pestes. Fíjense nada más, la profecía por boca de Cristo Jesús se está cumpliendo en nuestro tiempo. Habrá pestes. Cuando está hablando de pestes, está hablando de pandemias, está hablando de todas esas epidemias que están saliendo. Con tantos problemas también en las naciones, nación contra nación, guerra en todas partes. Todo esto nos muestra que esa profecía de Cristo Jesús se está cumpliendo. Por lo tanto, eso es una señal de que pronto nos vamos con Cristo Jesús. El mundo entero no lo cree, no lo ve de esa manera, pero nosotros creemos en lo que Cristo menciona y creemos que pronto viene por nosotros. Con tantos problemas internos en la nación donde usted vive. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos, usted tal vez está en México o en otro lugar, con tantos problemas internos en la nación, mayormente los problemas políticos, que no podemos tapar el sol con un dedo, los problemas políticos que hay en todas las naciones. Esto nos muestra que Cristo está muy cerca. Esto es una guerra interna de partidos políticos en la misma nación. Fíjese nada más. A nosotros nos muestra que Cristo Jesús dice que habrá guerra. Y no solamente guerra con los otros países, sino guerra interna. Hay muchos problemas. Los creyentes en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, saben que todas estas cosas es profecía. Sabemos que no va a mejorar. Es mentira eso de la paz y la seguridad. Lo podemos ver ahí en segunda de Tesalonicenses. Ahí dice que cuando digan paz y seguridad es porque está el peor problema encima. No va a mejorar, absolutamente nada va a mejorar de lo que está sucediendo. Hay muchas promesas en la política, pero sabemos que no se ha resuelto nada. No se va a resolver tampoco. Todo esto es profético. Esto se va a empeorar cada vez más. La maldad aumentará, dice Cristo Jesús en Mateo 24:12. La maldad aumentará. Las plagas, las epidemias, termina una plaga, inicia otra. Se termina esta que viene y va a venir otra. Cristo Jesús dice, habrá pestes, no dice una.
dice plural, muchas. Va a haber una tras otra, un problema tras otro. Termina un gobierno, inicia otro y empeora, y así van las cosas en todos los aspectos, y el hombre no puede tener control de nada en todo el mundo completo. ¿Por qué? Porque todo va caminando hacia la profecía donde va a terminar un caos. Va a terminar un caos. La gente lo único que tiene que hacer es pedirle a Dios: ten misericordia de nosotros, Señor, y bendícenos, dándonos entendimiento en tu salvación, en tu protección, en tu gracia, para cuando tú vengas, Señor, que me vaya contigo. Mi familia también, Señor, que se vaya contigo. El mundo solo piensa que con la vacuna que está saliendo se va a solucionar todo, va a volver a la normalidad. Ay, ojalá y que todo vuelva otra vez a la normalidad. Déjeme decirle que aún ni la vacuna va a hacer que vuelva a la normalidad, porque está en la profecía. La vacuna va a controlar el virus que está ahorita, pero va a salir otro virus, y ya está saliendo, y después va a mutar. Es un virus que está mutando, está cambiando, y va empeorando y se va fortaleciendo de tal manera que ni siquiera la vacuna que se acaban de sacar y se tardaron muchísimos meses, ni siquiera le va a hacer nada. ¿Pero por qué dice eso, pastor? Porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Va a haber epidemias, va a haber tantas cosas peores, y esto que hemos pasado es el principio de dolores. Ahí en Mateo 24, usted léalo, Cristo Jesús lo está diciendo. Esto es el principio de dolores, es el inicio. Y no es palabra mía, es palabra de Cristo Jesús. ¿Y quién se va a atrever a decir que Cristo Jesús mintió si todo está sucediendo? Casi 2000 años después de que lo dijo, está sucediendo. ¿Por qué lo sabía Él? Porque Él es el omnisciente, el todopoderoso, y es omnipresente. Él está aquí en medio de nosotros, nos está guardando a usted y a mí, a todos nos está guardando. Nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de buscarlo, de honrarlo, de adorarlo. Recuerde que solamente los redimidos por la sangre de Cristo terminarán en gozo y en alegría en su presencia, adorándolo y glorificándolo. ¿Quiere ser parte usted de ese grupo? Doble sus rodillas y pídale perdón. Pídale: Señor, lávame con la sangre del Cordero que tú derramaste ahí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, Señor. Perdóname porque antes no había visto las cosas de esta manera, no había creído, no había entendido, pero ahora, Señor, creo. Perdóname, Señor, y ahora me arrepiento con todo mi corazón y mi alma. Y permíteme, Señor, entender más de tu palabra. Guíame con tu Espíritu Santo en tu palabra para leerla y entenderla. Si usted antes había leído la palabra de Dios y no la había entendido, es porque no se había arrepentido. Nadie la puede entender si no pide perdón por sus pecados. Una vez que el Señor le quita sus pecados de encima, es como si le quitara una venda oscura de sus ojos, y cuando comienza a leer la Biblia, la comienza a entender, porque ahora el Espíritu Santo está ahí enseguida de usted, enseñándole la palabra de Dios. Y pídaselo, y Él lo va a hacer. Él le va a guiar a toda verdad, así lo dijo Cristo Jesús en el Evangelio de Juan. Él le va a guiar a toda verdad y le va a enseñar toda verdad. Así que el mundo piensa y confía en la vacuna en lugar de confiar en Dios. Ellos no ven lo que Dios dice en su palabra.
y no lo creen tampoco. Cristo Jesús dijo en Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Fíjese nada más. Aun cuando ven con sus ojos de la carne, no ven las cosas de Dios, no las entienden. El mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo 13:13 al 14. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Se fija? La gente ve con sus ojos de la carne, pero no ven lo que está pasando a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Oyen, pero no entienden las cosas espirituales. No las ven, ni las entienden, y lo ven normal. Yo no lo veo normal. Yo veo que todo lo que está sucediendo alrededor es cumplimiento de la palabra de Dios. Los que creen pueden entenderlo. Los que no creen no lo entienden. Por lo tanto, pasa desapercibido de las profecías que están dichas en la palabra de Dios. Ahí mismo en Mateo 13, versículo 15, continúa diciendo esto, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y en el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjense nada más. ¿Por qué? Porque de esa manera no entienden, no se convierten de sus malos caminos al camino de Dios. No le piden a Dios perdón por sus pecados y de esa manera no sanan ni espiritualmente, ni físicamente, ni de ninguna manera. No sanan. Por eso siguen viendo y oyendo y no entienden y no haga de cuenta que no ven porque están enfermos de una ceguera espiritual. No entienden. Aún los mismos que están haciendo las cosas que no deberían hacer, no entienden que están haciendo mal. Se gozan y piensan que no va a haber un juicio, no creen en un juicio. Mas sin embargo, si Dios lo dice en su palabra, es que así va a suceder, todo se cumple lo que está en la palabra de Dios. Aquí vemos nosotros cuando dice que se conviertan y yo los sane, está hablando de que Cristo los salve. No oyen, no entienden, no ven las cosas de Dios para que yo los sane o los salve. Por lo tanto, siguen perdidos. Cristo Jesús es quien está hablando en este capítulo, en Mateo 13. Asimismo, versículo 16, se dirige a los que sí creen en Él. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjese nada más, está diciendo bienaventurados ustedes que vieron y oyeron y creyeron. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Los que estarán gozosos, dichosos, alegres, cuando van a estar en la presencia de Dios allá en la eternidad, van a estar en esa alegría, en ese gozo. Vieron y oyeron y se convirtieron. Dice, los profetas quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo pudieron ver.
Lo anunciaron por fe, anunciaron la venida de Cristo Jesús, pero no lo alcanzaron a ver. Y dice, y ustedes son dichosos, son gozosos. Así que nosotros debemos darle gracias a Dios porque nos ha permitido creer en Cristo Jesús. Pero ahora, en este tiempo que estamos viviendo, debemos decir, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para no deslizarnos, no resbalar, llegar hasta el final y ser fieles a ti, Señor. Eso es muy importante, lo que nosotros debemos estarle diciendo al Señor con todo nuestro corazón. Así que hoy día muchos ven todo lo que está sucediendo en el mundo, pero no lo entienden. No entienden absolutamente nada de lo que está sucediendo. Ven las cosas que pasan, pero no las pueden relacionar en la palabra de Dios o las profecías del Señor. Así que muchos no lo creen. Sin embargo, el juicio está más cerca de lo que se imagina el mundo. El juicio de Dios está más cerca de lo que las personas pueden ver y entender. Iglesia, no vivamos usted y yo como lo vive el mundo. No vivamos las cosas como si nada pasara, como si todo se fuese a componer o a mejorar. No vivamos de esa manera. Las cosas no se van a componer jamás. Las cosas van caminando hacia el final de las profecías que el mismo Señor ya nos dio. Por eso usted y yo debemos estar pidiendo misericordia al Señor por usted, por su familia, por toda la iglesia, por todos los creyentes y por las personas que han de conocer la salvación de Cristo Jesús. Necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Si los demás no lo pueden entender, usted pida esa misericordia de parte de Dios. Muchos no lo van a entender y no lo están entendiendo lo que significa el nuevo orden mundial. Fíjese nada más, se está hablando mucho ahorita del nuevo orden mundial. En todas las naciones están trabajando para ese nuevo orden mundial. Están tratando de acomodar las cosas para el nuevo orden mundial. La gente no entiende absolutamente nada de eso. ¿Qué significa el nuevo orden mundial? En pocas palabras solamente lo voy a decir, es un gobierno en todo el mundo, un solo gobierno en todo el mundo. Todos van a estar sometidos a un solo gobierno. También en el nuevo orden mundial es una economía mundial. Todos los países tendrán el mismo sistema financiero. Ahorita los países, cada quien tiene su moneda. En Europa ya unificaron la moneda, toda Europa tienen una sola moneda en todo el continente europeo. Aquí, bueno, cada país en América tiene su moneda, pero cuando llegue el nuevo orden mundial va a ser un solo sistema financiero en todo el mundo. Veamos un poco acerca de este nuevo orden mundial en algunos versículos de la Biblia. No vamos a estar viendo muchos, pero solamente ver un poco de eso, para que usted se dé cuenta que es necesario pedir la misericordia de Dios, porque ya el mundo entero está caminando a estos cumplimientos en estas profecías. Apocalipsis 17, versículo 12.
Aquí vamos a ver nosotros del poder o la autoridad en un solo gobierno. Dice ahí en el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto, note usted lo que significan los 10 cuernos, son 10 reyes. Nosotros entendemos que un rey es el que tiene el gobierno de toda una nación o de un reino. Por lo tanto, aquí vemos a 10 reyes, que no es una sola nación, son varias naciones, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando está hablando aquí de la bestia, se está refiriendo al gobernante final. La bestia esa va a ser un gobernante final que va a ser el anticristo, el que va a gobernar a todo el mundo. Por lo tanto, a estos 10 reyes se les va a dar que reciban autoridad como reyes juntamente con la bestia o con ese gobernante. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito, note usted, tienen un propósito, no tienen diferentes propósitos. Y entregarán su poder, estos 10 reyes van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, al gobernante de ellos mundialmente. ¿Se fija el nuevo orden mundial? Donde los gobernantes de las naciones entregan su poder y su autoridad a un solo gobernante. Ese es el nuevo orden mundial, que haya un solo gobierno en todo el mundo. Aun cuando en la nación aquella hay un gobernante, él no puede hacer absolutamente nada si éste no se lo autoriza. Ahí es donde nosotros podemos ver. Y hay otros pasajes, no nada más este, pero no voy a tomar el tiempo para ir a todos los demás pasajes. Esta misma profecía la podemos ver nosotros en Daniel capítulo 7 también. Pero ahí vemos nosotros que hay o va a haber un gobernante sobre todo el mundo y los demás gobernantes le entregan su poder y su autoridad en las manos a ese gobernante. Así que el mundo no entiende esas cosas, pero aquí está escrito. Usted lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque a la luz de la palabra de Dios se están cumpliendo estas profecías. Precisamente por eso es que usted y yo necesitamos pedir la misericordia de Dios. También podemos nosotros imaginarnos ese control total en todo el mundo. Fíjese nada más. Es, por ejemplo, un gobernante, ¿verdad?, que está en el país y está gobernando a aquella nación, aquel país, con el socialismo. Oiga, nosotros sabemos que el socialismo en cierta manera le quita el derecho a las personas de la nación y las personas no pueden votar si ellos quieren otro gobernante diferente. Aquel gobernante se está reeligiendo él mismo y puede estar décadas. Y esa es una dictadura, es un dictador. Y las personas no pueden quitarlo de aquel puesto porque es un dictador. Las personas no pueden decidir cómo quieren que sea en su nación, en su país, porque el dictador, él está imponiendo su ley sobre toda la nación. Eso es precisamente lo que va a suceder con ese gobernante en todo el mundo. Tal vez usted esté en un país libre como Estados Unidos, como México, como algunos otros países,
Pero al suceder estas cosas, dígale adiós a esa libertad, porque el nuevo orden mundial va a impedir que usted tenga voz en su nación. La dictadura es lo que va a estar en todas partes del mundo. Así que veamos dentro de ese nuevo orden mundial, que mucha gente no lo entiende, que viene siendo en cuanto al sistema financiero. Y tampoco mucha gente lo cree, porque mucha gente pone en tela de duda este pasaje, pero déjeme decirle que si todas las palabras proféticas en la palabra de Dios se están cumpliendo, esta también se va a cumplir. Aunque no lo crean, aunque lo duden, aunque vean y no entiendan, va a suceder. Va a suceder. Apocalipsis 13, versículo 16. Fíjese nada más, aquí está el sistema financiero del nuevo orden mundial. El sistema financiero, versículo 16. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ¿quién? La bestia, el gobernante ese, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. El que no tenga la marca no puede comprar ni vender. ¿Por qué? Porque es una ley, o va a ser una ley en la dictadura de ese gobierno mundial. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a ser el único que va a poder comprar. El que tenga esa marca en su mano derecha o en su frente son los únicos que van a comprar y vender. Los que no tengan esa marca en su mano derecha o en su frente no van a poder comprar ni vender, según la ley de esa dictadura. Ahí vemos nosotros el sistema financiero del nuevo orden mundial. La gente escucha, no lo ve, no lo entiende y no lo cree, pero va a suceder. Aunque usted no lo crea, aunque usted verdaderamente lo deseche, va a suceder, como todas las profecías. Y dice aquí en el versículo 18, aquí hay sabiduría, dice ahí. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, 666. Y dicen muchos, aún hasta hay predicadores que se dicen ser cristianos, que refutan eso. Yo no sé qué entendimiento tengan, pero déjeme decirle que si están predicando en contra de esto, están en una gran ignorancia, porque la palabra de Dios se cumple y Cristo Jesús dice que su palabra siempre se va a cumplir. Aunque el cielo y la tierra pasen, mis palabras no pasarán. En otras palabras, se va a terminar el cielo y la tierra, pero mi palabra se va a cumplir. Y eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. El mundo entero no lo cree, no lo ve. Por lo tanto, usted y yo, al creer la palabra de Dios, pida al Señor misericordia para que usted se goce en la presencia de Dios, para que cuando Él venga, usted esté dentro de ese grupo que va a estar alabando y va a estar exaltando el nombre del Señor. En aquel día vamos a estar nosotros diciendo: gracias, Señor, porque me lavaste con tu sangre poderosa, porque perdonaste todos mis pecados. Ahora me puedo gozar y ahora te alabo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque muchos se están confundiendo en estos días. Ven y como si no vieran.
oyen y como si no oyeran. Dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Haga lo que Dios dice en su palabra, sométase a la palabra de Dios, crea lo que Dios está diciendo en su palabra, no ponga en tela de duda lo que Dios dice en su palabra, arrepiéntase de sus pecados, pídale que lo lave con su sangre poderosa, como dice en Apocalipsis 1:5, que Él nos lava de todos nuestros pecados con su sangre. Pídaselo. Pídale que entre en su corazón, que tome todos los pensamientos y decisiones de usted y que Él reine en su vida. Enséñele a su familia para que también así lo haga y usted y su familia tengan ese gozo, esa alegría en la eternidad con Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice tu palabra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos para llegar, Señor, hasta ese día cuando tú vengas por nosotros y que estemos firmes en tu palabra, en tu verdad y en tu voluntad perfecta. Si los demás no ven, Señor, las cosas y no las entienden, Señor, ayúdanos para que nosotros siempre veamos las cosas como lo dices tú en tu palabra y las podamos entender con la sabiduría que tú nos das. En Cristo Jesús, guarda a esas personas que reciben tu palabra y te confiesan en sus corazones como Señor y Salvador de sus vidas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga ricamente y siga pidiendo al Señor de su misericordia. Dios le bendiga.